Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido él me halló. Y cuando en Sión por siglos mil brillando cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Mis hermanos, muy buenas tardes. Hemos querido empezar este estudio con esta introducción muy emocional, obviamente, muy sentimental, porque yo creo que las emociones y los sentimientos son importantes en estos momentos, y porque de alguna u otra manera uno también recuerda a hermanos que ya no están con nosotros, ¿verdad? Ha sido un tiempo de mucha partida de hermanos y familiares en la cual hablemos ya no vamos a volver a ver sobre esta tierra. En lo personal tengo un recuerdo muy grato del hermano Andrés Oxa, por ejemplo, con quien pude compartir justo meses antes de que entráramos en pandemia ya en la congregación de Mendoza. Y digo pude compartir porque en un momento nos sentamos a conversar. Era un hermano muy silencioso él, pero un excelente cristiano. Y obviamente que fue muy grato poder conversar con él. Y esos son los recuerdos que uno tiene y esas son las cosas que uno atesora en el corazón, ¿no? Pero más allá de lo emocional o lo sentimental o lo triste que sea la situación, la verdad es que cuando yo me pregunto si puedo celebrar mi funeral en vida, es que de alguna u otra manera, estimados hermanos y hermanas, tenemos que acostumbrarnos también a hablar de la muerte, de la vida y de la muerte, ¿verdad? Generalmente estos temas no los tocamos. Generalmente pensamos que es, ¿verdad?, algo tétrico, algo, hablemos, oscuro. Quizás hayan pensado, los hermanos entraron en una depresión, por eso es que nos van a hablar hoy día del funeral. Y la verdad es que las escrituras nos enseñan precisamente a hablar de estos temas. El Señor nos enseña a prepararnos, ¿verdad?, en estos temas. Y por eso que inmediatamente quizás uno se podía preguntar, después de tanta pandemia y de tanta enfermedad que hoy día, ¿verdad? Todos los días quizás usted en su televisor escucha cuántos muertos hay diariamente a nivel mundial, pues quizás la pregunta sería, ¿estamos preparados para morir ahora? ¿Usted está preparado para morir ahora? ¿Abandonar este mundo ya, en este momento, morir? Y creo que todos entramos en una profunda reflexión, quizás meditando, ¿verdad?, en si estoy o no estoy preparado. Entrará quizás en nuestra mente una cantidad de emociones, pensaremos en nuestros hijos, en nuestras familias, ¿verdad?, nuestra esposa, nuestra madre, padre, si se quedarán bien económicamente, si les dará mucha pena, etcétera, etcétera. Todas esas cosas emocionales, normales y humanas que obviamente nos embargan en nuestra mente y probablemente digamos, realmente no estoy preparado para abandonar este mundo hoy, ahora, ¿verdad? No estoy preparado. Sin embargo, hermanos, paradójicamente, el mundo no nos prepara para enfrentar una muerte de manera quizás tranquila. Una vez un médico me dijo a mí que la mejor muerte que podía tener un ser humano es que se quedara en el sueño,
¿verdad? Durmiendo y que no despertar. Pero el mundo no nos permite, ¿verdad?, enfrentar una muerte tranquila. Estamos generalmente muy complicados. Y fíjese que los temas que nos complican tienen que ver con los temas materiales, básicamente. Y olvidando muchas veces aquellos espirituales. Y por tanto el hombre, y quizás el cristiano, vivimos preocupados pensando más bien en el futuro, ¿verdad?, que preocupados en el día de hoy. Ya muchos de nosotros estamos pensando en mañana. Ya dimos por cerrado este día, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Ya hoy día es 19 de febrero. Mañana va a ser marzo, ¿verdad? Y así nos vamos toda una vida y se nos pasa la vida, ¿verdad?, como arena entre los dedos. Pero nuestro Creador se ha preocupado siempre en transparentar nuestro tiempo de vida en este mundo. ¿O no es así? Él nos lo ha dicho, ¿verdad? Y junto con mi hermano Néstor, ¿verdad?, que yo acabo de hacer la introducción, hemos querido de alguna u otra manera entrar en esta reflexión, porque esta es una reflexión también espiritual, esta es una reflexión bíblica, esta es una reflexión que tiene que ver con el Evangelio. Hermano Néstor. No se te escucha, tienes que abrir tu micrófono. Ok, buenas tardes a todos los hermanos, bienvenidos. Esto de hablar de la muerte hoy día para mucha gente, y lo he escuchado personalmente de hermanos en Cristo, que alguna vez me han dicho, hermano, por favor, no toque ese tema, no sé, no me gusta, no es bueno tocar ese tema. La verdad es que es un tema que tenemos que tocar, necesariamente, porque si no pensamos en la muerte, entonces nos descuidamos de cómo vivimos la vida. Y es necesario que entendamos que para poder tener una buena muerte hay que tener una buena vida, pero una buena vida en Cristo, no una buena vida en el mundo. A veces vivir en Cristo es sacrificado, a veces hay que renunciar a muchas cosas para vivir en Cristo y para poder tener una muerte que sea un descanso eterno, como dicen en muchas lápidas, ¿no es cierto? En los cementerios dice QEP, que en paz descanse. En lo que QEPD, que en paz descanse. ¿Verdad? A veces el deseo de la gente es que el que muere descanse en paz. Pero la única forma de descansar en paz es cuando uno ha hecho las cosas como Dios manda. Ahora, digamos, ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede decir, voy a celebrar mi funeral porque estoy tranquilo, porque estoy conforme, porque he sido un aliado de Dios en esta vida? Yo creo que hay gente que lo puede hacer. Y en el caso de Pablo, él dice en Filipenses capítulo 1 y en el verso 21, para mí este texto es precioso, es maravilloso, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Algunas versiones de la Biblia dice, porque he hecho de mi vida a Cristo. O sea, había vivido en el tiempo que conoció al Señor, ya de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, se había apropiado. Cristo se había metido en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, en su sangre. Se había metido en los riñones, en los pulmones, en el hígado, en todo su ser. Entonces, Pablo piensa, bueno, si alguien viene y quiere matarme, quiere meter mi cuerpo en una moledora de carne y de hueso, lo puede hacer, pero jamás podrán matar al Hijo de Dios que está en mí. Entonces, él puede decir, dice, para mí el vivir es Cristo. Yo he hecho, un comerciante puede, para tener buenas ganancias, para tener éxito en sus negocios y todo, lo que tiene que hacer es invertir dinero, invertir tiempo, invertir pensamientos de cómo mejorar día en día para que haya un progreso y para que pueda tener un beneficio como él anhela. Así también el cristiano tiene que invertir su vida. Tiene que invertir su vida. Las personas que invierten su vida en Cristo, que conocen su palabra, que la ponen en práctica, como decía el hermano, el hermano Córdoba en delante,
decía no solamente que haya conocimiento, sino que también haya sabiduría. O sea, nos apropiemos de la sabiduría de Dios y la vivamos y la practiquemos y la disfrutemos. Para mí, el vivir es Cristo. Cuando una persona piensa esto y vive de esta manera, llenándose de Cristo todos los días, entonces sí puede, yo creo, celebrar su funeral. Yo creo que sí puede, porque tiene la confianza, tiene la esperanza, tiene la fe, tiene la promesa de Dios. Entonces, puede hacerlo. ¿Por qué no? Yo celebro voy a celebrar el día que me muera porque va a ser un descanso eterno y ya no voy a tener que correr los mismos riesgos, no voy a tener que sufrir las mismas tragedias y problemas que vivo en este mundo, porque voy a estar por la eternidad con Cristo, voy a estar por la eternidad con Dios, voy a poder disfrutar de la bendición, de la promesa de la vida eterna, voy a poder disfrutar de la comunión con Dios, voy a estar en el Edén celestial para siempre. Entonces, yo creo que hay gente hoy día, cristianos, que son fieles al Señor, que pueden celebrar su muerte, pueden celebrar en vida el hecho de que van a morir. Para mí, dice, el vivir es Cristo. Se apropió, se adueñó, se empapó, por decirlo de una manera coloquial, de lo que era Cristo. Dice, y el morir es ganancia. O sea, dijo, alguna versión dice, el morir saco provecho o saco ganancia. Claro, ¿por qué? Porque no va a haber más riesgos, como dije anteriormente, de perder la salvación de su alma. Va a tener la salvación segura para siempre. Cuando yo tengo la seguridad de algo que anhelo, que aspiro, que deseo fervientemente, que tengo la devoción por alcanzarlo, obviamente que voy a estar feliz. Llegó el momento que tanto he esperado en mi vida. ¿O no es así, hermano Oscar? Sí es, hermano, pero fíjate que muchas veces hemos dicho, son bonitas las palabras en la teoría, ¿no? Pero en la práctica nos cuesta de alguna u otra manera aceptar esta condición que es natural para todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos. Todos tenemos que abandonar este mundo en algún momento en nuestra historia, ¿verdad? Y por lo tanto, de alguna u otra manera, uno quiere identificar, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta tanto, verdad? Prepararnos, como lo hizo, como tú bien dices, Pablo. Fíjate que ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, al 17, ahí, ¿verdad? Está hablando ahí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dice, vamos ahora, lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Fíjate que, hermano, cuando yo veo esta inquietud, hablemos en esta condición, porque de alguna otra manera también lo siento, ¿verdad? Me cuesta a mí hablar del tema. No crean que para mí fue fácil hacer este estudio, pero de alguna u otra manera es necesario. Yo creo que siempre cuando uno hace el estudio, el primer exhortado es uno mismo, ¿no? ¿Verdad? Es que como que se le devuelve. Pero si nosotros analizamos bien el texto, hay dos conceptos por los cuales nosotros podemos tener el temor. Primero, bajo un concepto del cual ninguno de nosotros manejamos, que es el tiempo. El tiempo. Cuando aquí dice en el versículo 13, ¿verdad? Hoy y mañana iremos a tal y cual ciudad, ¿verdad? O el año, allá estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis, dice el texto, lo que será mañana. Nosotros de alguna u otra manera damos por hecho que vamos a vivir de aquí a fin de año o que vamos a vivir hasta los 80 y 90 años, ¿verdad? Y que nada nos va a pasar. Y es como un vale de garantía que tenemos que no sé quién nos lo ha dado, porque nadie nos ha dado esa garantía. Santiago nos dice un momentito, ¿verdad? Porque el mañana no te pertenece, el mañana no me pertenece, no le pertenece a nadie el mañana.
Sin embargo, ¿verdad? Humanamente siempre estamos proyectando nuestra vida hacia el mañana. ¿No se ha dado usted cuenta? Ya sabemos lo que vamos a hacer mañana, ya sabemos lo que vamos a hacer el domingo, ya sabemos lo que vamos a hacer el lunes, ya sabemos que en marzo, ¿verdad? Empiezan las clases de los niños y vamos proyectando. Por eso que mucha gente dice, ¿por qué se nos pasa tan rápido el tiempo? ¿Verdad? Porque vivimos el mañana que no tenemos, perdón. Pero, ¿cuál es la segunda derivada según el texto? ¿Por qué vivimos el mañana? Porque fíjese que de alguna u otra manera también somos soberbios, ¿verdad? Dice ahí el texto, verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y la soberbia, hermano, no es otra cosa que el sentirse superior a alguien, ¿verdad? Dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Ahora, si nosotros llevamos esa traducción a nuestra vida, ¿nos sentimos superior a quién hoy día? ¿No nos estaremos sintiendo superior a Dios? ¿Verdad? Porque nosotros decimos, no, si el mañana es mío, ¿verdad? No, si yo tengo el futuro, cuando el Señor no nos ha dado el futuro. Por eso que hay un bonito texto, hermano, que dice ahí en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No tenemos esa potestad. No tenemos. Por lo tanto, ¿verdad? El consejo es, un momento, tú no eres dueño del tiempo, y ojo que puedes estar actuando, o puedo yo estar actuando de manera soberbia, de manera solapada, sin darme cuenta, ¿verdad? Creyendo que soy dueño de mi vida y que yo voy a decidir cuándo me quiero morir. La verdad es que, según Eclesiastés, dice que ningún hombre, no hay hombre que tenga esa potestad, ¿verdad? Sobre el espíritu para retener el espíritu. Y no hay potestad sobre el día de la muerte. No tenemos esa autoridad de parte de Dios. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿O no es así, hermano honesto? Ay, es verdad que a veces nos enamoramos de esta vida, ¿ya? Nos enamoramos y circulamos por este mundo basado en la sensualidad, en los sentidos, en lo que oímos, en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que tocamos, en lo que gustamos, porque nuestra alma se sensualiza y se olvida de que hay un destino más allá de esta tierra. Y a veces la gente que lo está pasando muy bien, que está disfrutando porque tiene alimento, como dice la canción, salud, dinero y amor, no quiere pensar en la muerte, porque ¿para qué irse de este lugar donde se está tan cómodo? Las personas que están sufriendo una enfermedad grave, que están pasando por momentos tan difíciles, que están en una agonía constante. La palabra agonía originalmente tiene la idea de lucha por la vida. Eso es la agonía, una lucha por la vida. Va a cumplir ya casi un año que mi mamá falleció, el día 16 de marzo, y estábamos ahí con toda la familia. Estaba mi hermano Waldo, mi hermano Sandro, mi cuñada Erika, mi esposa. Bien, estábamos todos allí y veíamos el dolor tan grande que ella tenía. Y ella venía diciendo hace tiempo, ay hijo, no quiero vivir ya, yo quiero irme. Ya estoy sufriendo mucho, no soporto estos dolores y todo este tipo de cosas. A veces la gente anhela el momento, yo creo que a todos nos puede llegar el momento de la agonía cuando comenzamos a luchar por vivir, por no morir, pero también cuando nos rendimos, porque decimos, ya no se puede, no se puede. Pensar en eso para celebrarlo no es grato, no es grato, a no ser que uno tenga una esperanza más allá de esta vida, una esperanza en Cristo, una esperanza en Dios, y diga, bueno, sí es cierto que aquí la cosa no ha sido tan agradable, no ha sido tan buena,
no ha sido tan justa conmigo la vida, pero tengo una esperanza cierta más allá de esta vida. La vida no termina aquí. Yo quiero irme con el Señor, como dice el apóstol Pablo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice que estoy puesto en estrecho. No sé si quedarme o irme. Si me quedo es por causa de ustedes, de la obra del Señor. Si me voy, yo sé que allí estaré más seguro. O sea, hay cosas que uno debe analizar hoy día, antes de irse. Conversaba con unos jóvenes un día y les decía, mire, el mejor tiempo de su vida es cuando están jóvenes, pero es cuando se tienen que tomar las mejores decisiones en la vida, porque las decisiones que uno toma cuando es joven van a seguir con uno hasta la vejez, y si son buenas decisiones, entonces va a tener una buena vejez, pero si son malas decisiones, entonces va a tener una mala vejez. Entonces, cuando llegue a viejo, lo único que va a querer es desaparecer de esta tierra, porque las cosas que ha vivido no han sido tan buenas, ¿ya? Y de esto me acuerdo del capítulo 12 del libro de Eclesiastés, que después lo comentamos más adelante. Pero cuando el alma se sensualiza, vuelvo atrás, y solamente ve la parte humana, la parte terrenal, la comodidad que se puede tener o no, entonces no le gusta pensar en la muerte, no quiere pensar en la muerte. Yo hace unos días estaba pensando, meditando ahí, me desperté en la noche, qué sé yo, y estaba meditando y decía, tengo un problema de salud, yo ahora literalmente lo tengo. Y esto puede ser algo grave, algo muy grave que puede acabar con mi vida. Y es lógico que pueda ser así. Pero, ¿qué va a ser de mí? Aquí tengo buena comida, tengo buena casa, tengo un vehículo, tengo mi familia, me siento querido, tengo un montón de hermanos que me aprecian, a quienes también aprecio, los quiero, y todas esas cosas. ¿A dónde iré? ¿Realmente será mejor la otra vida que esta? Yo estaba pensando a mí, en la noche ahí, tipo 4 de la mañana, me desperté y todo eso. Quizás a usted también le ha pasado lo mismo. Entonces, eh, ¿por qué no pensar para poder prepararnos para el día de la partida? Todos estamos conscientes, hermano Oscar, de que vamos a morir, de que nos vamos a ir un día de este mundo, ¿no es cierto? Todos estamos conscientes, Sí. pero ¿estamos preparados para eso? ¿Para recibir ese momento? ¿O simplemente lo decimos de la boca para afuera? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en la preparación cierta, auténtica, verdadera, genuina, de pensar en la muerte, para que cuando ésta llegue no nos sorprenda en malas condiciones y alejados de Dios. Quiero citar un texto que hay aquí en Mateo, en el capítulo 24, dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos cuándo, la hora ni el momento. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo al cual, verso 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esta lectura a mí me dice que yo debo estar preparado, que debo ser un siervo prudente, un siervo diligente, para cumplir el mandato de Dios ahora, para no tener que sufrir el lloro y el crujir de dientes el día de la eternidad. Preparémonos, hagamos conciencia.
y estemos listos, dispuestos para partir como Pablo estaba dispuesto, como estaba preparado. Y como muchos otros hombres de la Biblia estuvieron preparados en el momento de su partida, para su encuentro celestial con Dios, para su encuentro verdadero, para su encuentro especial con Dios. Y que veamos a Dios, pero no para que Dios dicte un juicio y condenatorio sobre nuestros hechos, sino el juicio, el veredicto final sea un veredicto aprobatorio. Cuando tengamos la conciencia, cuando tengamos la convicción de que estamos haciendo todo lo humanamente posible y espiritualmente también para que Dios nos reciba en la eternidad para siempre, entonces vamos a estar preparados. ¿O no es así, hermano Oscar? Bueno, tú has dicho, hermano, un concepto interesante, estar preparados. La frase, estar preparados. Es decir, el Señor demanda que estemos preparados. Fíjate que dentro de nosotros podemos de alguna u otra manera quizás no estar de acuerdo con muchas doctrinas, por supuesto que no lo estamos, pero hay cosas que me llaman de repente positivamente la atención de algunas de ellas. Por ejemplo, ¿verdad? En una religión del lado del Oriente, hablemos Japón, del lado de Asia, la muerte la ven ellos y viven un luto de color blanco, no negro. El luto de ellos es el blanco, porque ellos piensan que la persona cuando abandona este mundo se va a la luz, no se va a la oscuridad. Interesante, ¿verdad? Y uno de esos mismos religiosos una vez dijo, aquí lo voy a leer textualmente, comillas, un hombre religioso una vez dijo que hay que tener la capacidad de conectarse diariamente con su mortalidad, porque así se vive cada día como si fuera el último. Este ritual le recordaba que el tiempo se escapa de entre los dedos como los granos de arena y que el momento para vivir es ahora, no mañana. Interesante, ¿verdad? Interesante. Es decir, lo que de alguna otra manera está diciendo este hombre religioso es lo mismo que nos enseña el Señor, ¿o no? Que vivamos el día de hoy, porque mañana no lo tenemos presente. En Mateo capítulo 6, hermano, versículo 31 en adelante, un texto que usted y yo conocemos mucho. Dice ahí, ¿verdad? Cristo está enseñando ahí, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¿Cuál es el tercer concepto que nos complica a nosotros para no prepararnos para la muerte? Los afanes de esta vida, ¿o no? Nos afanamos, nos complicamos, nos estresamos, ¿verdad? Porque tenemos que dejar de alguna u otra manera o tenemos que tener el control sobre todas las cosas. Cuando el Señor mismo nos está diciendo aquí en el versículo 31, no os afanéis. Que el afán, ¿verdad? Que la soberbia, que el mal manejo del tiempo no sea el elemento que de alguna u otra manera te perturbe tu tranquilidad para abandonar este mundo. Pues si tenemos fe, dice, ¿no es cierto, Señor? Él dice que nos proveerá de todas estas cosas. ¿Verdad? Dice verso 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hablemos, hermano, claro que el Señor sabe la necesidad que tiene usted o que tengo yo. Hemos pasado casi un año encerrados. Nos ha faltado lo básico y lo necesario para poder sobrevivir. El techo, el alimento, la familia. Yo creo que no. Y aquellos hermanitos que de alguna otra manera sufrieron desastres, hablemos de carácter natural, igual les ha llegado la bendición de parte de Dios. Por eso es que el Señor, es una realidad lo que dice el versículo 32. Dice, por eso que nos dice en el verso 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que ya no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es lo mismo que recordaba, ¿verdad?, este religioso, cuando decía que el momento para vivir es ahora, no mañana. Y esto, hermanos, de alguna u otra manera nos cuesta aceptar.
nos cuesta entender, nos cuesta de alguna u otra manera construir, ¿verdad?, esta cultura del saber vivir esta vida, felices cada día. Y con esto, por favor, no crean que estamos diciendo que la hermano, no, mira, ahora, hermanos, bote todo por la ventana, dedíquese a gozar. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que de alguna u otra manera el Señor nos enseña a que también tenemos que prepararnos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nos tenemos que preparar? Porque en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice, nos señala, dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Por qué me tengo que preparar? Porque soy un extranjero, porque usted es un peregrino, porque todos estamos de paso en este mundo. Nadie se va a quedar aquí, nadie se va a quedar aquí. Entonces, como estamos de paso y como somos extranjeros, entonces el Señor me dice, prepárate. Prepárate para que cuando nos toque abandonar este mundo, lo abandonemos felices, tranquilos, en paz y con la seguridad, ¿verdad?, que el Señor de alguna u otra manera se va a acordar de este su siervo. Mateo capítulo 6, verso 27, una versión de la Biblia de las Américas, el versículo 27. Me gusta mucho lo que dice aquí en esta versión. Y es una pregunta. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Vaya, ¿no? Tremendo, tremendo. Una tremenda pregunta que hace el Señor, ¿verdad? Voy a repetirla. ¿Quién de nosotros, voy a permitir cambiar ustedes por nosotros, quién de nosotros o quiénes de nosotros, por ansioso que esté, podemos añadir una hora al curso de nuestra vida? Y ahí nuevamente nos refleja el Señor, Cristo Jesús, que no tenemos, ¿verdad?, autoridad sobre nuestra propia vida. Por eso que entonces el concepto de la muerte, ¿verdad?, no es un concepto de luto, no es un concepto de algo tenebroso, oscuro. Es todo lo contrario. Para el cristiano es todo lo contrario. Me gusta mucho cuando dice las Escrituras, acuérdense de los que duermen, ¿no? No de los que están muertos, sino de los que duermen. Ellos están durmiendo, porque ellos van a despertar en el día del juicio y van a despertar para recibir esa corona de vida que nos tiene el Señor preparado para todos nosotros. Hermano Néstor, ¿será así eso? ¿Verdad? ¿Tendremos esa confianza de que podamos despertar a recibir esa corona de vida? Bueno, yo creo que la confianza nos da el hecho de la perseverancia en el Evangelio. La perseverancia nos da la preparación. La preparación nos da la confianza que vamos a tener un justo juicio que va a ser beneficioso para nuestras almas y que es lo que anhelamos, es lo que deseamos. Si no lo hiciéramos, entonces no estaríamos aquí, porque hay muchas otras cosas interesantes que podríamos estar haciendo en este momento. Pero lo que realmente nos llama la atención, lo que nos convoca hoy día, a esta hora, en este lugar, en esta plataforma, también en Facebook, ¿ya?, es el deseo intenso, el deseo ferviente, de corazón sincero, de tener un buen encuentro con el Señor en la próxima vida. ¿Y qué nos hace saber que esto se logrará? ¿Qué nos da la seguridad? El estudio de la palabra y la práctica del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Si no tenemos práctica, entonces no vamos a tener ningún buen encuentro y no tenemos nada que celebrar hoy día. Al contrario, tenemos de qué quejarnos, tenemos de qué lamentarnos, tenemos de qué llorar, tenemos tantas cosas que hacer, pero que no nos alientan a tener el deseo ferviente de celebrar en un funeral, de celebrar la muerte. Usted ve que la gente a veces inconsciente de la vida que lleva, ahí están celebrando con fuegos artificiales, con disparos en las calles, ponen el ataúd en la calle ahí y toman y beben. Yo estuve en
en un funeral de gente, ¿cómo se llama? Los que vienen en Temuco, ¿cómo se llama, Oscar? La etnia, el Mapuche. Mapuche. ¿Sí? Ahí estuvimos, también Sergio estaba allí, ¿ya? Porque estábamos predicando allí, y se hizo un funeral de un señor que no era miembro de la iglesia, no sé si te acuerdas, Sergio, de Francisco Leo, me parece que se llamaba, ¿no? Entonces, ahí veíamos cómo la gente tomaba 5 días celebrando ahí, recordando el muerto, se le tomaban, comían, había moscas, era una cosa, pero tremenda, tremenda, tremenda. Pero estaban inconscientes, ¿dónde iba ese hombre? No había oído a Dios, no había creído a Dios, había vivido una vida disipada total. Claro, la gente que estaba a su alrededor, algunos lo lloraban, qué sé yo, pero la mayoría estaba celebrando, tomando, comiendo, qué sé yo, y todo ese tipo de cosas. Ahora, si nosotros tenemos una conciencia de que lo que estamos haciendo y que estamos renunciando a muchos placeres sensuales de esta vida por causa del Señor, sí tenemos razón, sí tenemos motivos para celebrar, sí tenemos motivos para tener la esperanza cierta, para abrigar la esperanza que un día estaremos en una mejor vida que esta, ¿ya? En una mejor vida que la que tenemos en la tierra, porque no solamente será una vida eterna, porque esta es una vida temporal, sino la calidad de vida que llevaremos será muy superior a esta. Por bien que lo estemos pasando aquí, porque tengamos alimento, porque tengamos buena salud, porque tengamos una familia, porque tengamos dinero para gastar en lo que necesitamos, no se compara nada, hermano Oscar. No hay nada comparable con lo que Dios nos ofrece, perdón, en la eternidad. Y aquí hay un texto que antes quise decirlo de Eclesiastés, que a mí me llama la atención. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy día tenemos que acordarnos del Creador. No cuando ya llegue el momento de irse. Hay gente que yo he escuchado y he visto, y me tocó una vez participar, que había vivido 60, 50, una cantidad de años extraordinaria en esta tierra, pero cuando estaba en el momento de la muerte, recién se acordó del Señor. Recién quiso decir, voy a dedicar mi vida a Dios. Y se bautizaron. Al día siguiente, una persona murió. Al día siguiente murió. Entonces, dice aquí, acuérdate de tu juventud, perdón, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Cuando tengamos vida, cuando tengamos vigor, cuando tengamos la salud, cuando tengamos todo lo que el hombre puede tener aquí en esta vida, entonces hay que acordarse de Dios. En las buenas y también en las malas. Dice, antes que vengan los días malos, porque vienen días malos. Vienen días malos para todos. En un momento determinado llegará, no sabemos cuándo. Dice, antes que vengan días malos y digas, y lleguen los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. O sea, no ofrezcamos la miseria de nuestra vida a Dios, las flaquezas, las debilidades, la cobardía, la pobreza extrema. Ofrezcámosle lo mejor a Dios, porque Dios nos ha dado lo mejor. La vida de su Hijo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y nos da una promesa eterna en los cielos para vivir para siempre en un mundo distinto, diferente, en el mundo de los espíritus, en compañía de Dios para siempre. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en eso y creo que sí podemos celebrar la muerte ahora, cuando nos toque, si estamos seguros. Porque para nosotros debe ser el vivir Cristo para que la muerte sea ganancia. Si no hacemos de Cristo nuestra vida, entonces nuestra muerte no será ganancia. Hermano. Fíjate que quiero dejarlos con un último texto ya, siempre me ha llamado mucho la atención, hermanos, hermanas, el relato que tiene Cristo ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 15 en adelante. Dice ahí, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, dice, en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió, dice, una parábola diciendo,
la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjate que, hermanos y hermano Néstor, esto es la base de la naturaleza humana, ¿o no es así? Pues ¿Sí? siempre está pensando, ¿verdad?, en poder mejor, quizás no hablar de la riqueza, sino de tener todo controlado, ¿o no es así? Tengo que tener todo controlado, tengo que tener todo, y cuando yo tengo todo controlado, entonces recién, ¿verdad?, podré decir, reposa, come, bebe, regocíjate, pero en ninguno de esos actos, ¿verdad?, acuérdate de Dios. Pues, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo has provisto. ¿De quién? Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuántos casos hay de estos, hermanos, en la historia? ¿Cuántos casos entre los mismos cristianos ha ocurrido esto? Pero ahí está la advertencia del maestro, ¿verdad? Que no tenemos entonces de alguna u otra manera control. Yo me acuerdo del mensaje del hermano Sergio ayer cuando decía a la deriva, ¿no? Nos damos cuenta de repente cuando estamos a la deriva. Y fíjate que dentro de este concepto que estamos hablando, nos damos cuenta cuando estamos afanados en las cosas del mundo más que en las cosas espirituales. Nos damos cuenta cuando somos de repente soberbios, ¿verdad? Que creemos que tenemos un control sobre las cosas. Nos damos cuenta cuando estamos pisando la avaricia, pensando, ¿verdad?, en las cosas materiales más que en las espirituales. ¿Nos daremos cuenta de eso? ¿Estaremos, ¿verdad?, a la deriva, como decía mi hermano Sergio el día de ayer en su estudio? Porque si bien es cierto, nosotros podemos condenar todas estas cosas, pero muchas veces las practicamos inclusive sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque las corrientes de este mundo, ¿verdad?, el vivir para mañana es natural. Así tiene que ser. El mundo dice, así tiene que ser. Preocúpate del mañana, ¿verdad? Más que del hoy. Y por eso que de alguna u otra manera, quizás el abandonar este mundo, ¿verdad?, no es un proceso que uno pueda de alguna forma celebrar, sino que cuando uno se va de este mundo, lo hace llorando. ¿O no es así? Lo hace llorando, lo hace lamentándose, lo hace triste, ¿verdad? Y no olvidamos. ¿Por qué? Porque de repente en nuestro corazón no hemos logrado todo lo que materialmente por la cual aspiramos. Y ahí está el problema, ¿no? Y ahí está el problema. Hermano Néstor, ya para despedirnos, para dejar, podemos estar hablando toda la noche de este tema en realidad. Tiene tu micrófono apagado, parece, hermano Néstor. Sí. Hubo una parte que no te escuché porque como que se me cayó. Pero bueno, el punto de lo que tú estás hablando se reconfirma con el caso del rico y Lázaro. Sí, claro. Ahí está prácticamente lo que tú estás diciendo. Dice que había el 16-19 de Lucas, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Qué triste la vida de uno y qué feliz la vida del otro, ¿no? Como uno disfruta tantas cosas y el otro las mendiga, no tiene de qué vivir. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero mientras estuvo en la tierra, no estuvo atormentado. Cuando Dios le ofreció el agua de la vida,
no la quiso recibir. Ahora quiere agua para poder vivir. Está en el lugar de tormento. Luego dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y tú atormentado. Busquemos el consuelo de Dios, aunque tengamos que sufrir como Lázaro en esta tierra, y no el tormento en el infierno, aunque a cambio de una vida gozosa en esta tierra. No sirve de nada, no sirve de nada. Todo esto es pasajero, todo esto es temporal, todo esto es carnal, todo esto es de este mundo. Y aquí se queda, aquí se queda. Dice el texto, además de esto, de todo esto, una gran, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. A veces es demasiado tarde. Ojalá que para nosotros no sea así. Es demasiado tarde para desear beber del agua de la vida. Demasiado tarde para recibir la misericordia de Dios. Demasiado tarde para querer rechazar el tormento. Demasiado tarde para preocuparse de la familia. Hoy es el tiempo, hoy es el día. No tenemos por qué quejarnos. La muerte viene tarde o temprano. No sabemos cuándo. No la podemos detener. No la podemos detener, como si todo el texto del hermano Oscar. Tenemos que seguir adelante. Entonces, como no la podemos detener, pues recibámosla con gusto cuando llegue. ¿Y cómo será ese gusto? Cuando hagamos de Cristo nuestra vida. Entonces, cuando invertamos toda nuestra vida en las cosas de Dios para servir a Dios y agradar a Dios, cuando aceptemos la misericordia de Dios, cuando aceptemos el agua de la vida, como dijo Cristo, ¿ya? Cuando aceptemos las bendiciones espirituales de Dios y aunque haya que rechazar las cosas materiales, entonces tendremos la certeza, la convicción, la seguridad de que sí, esto fue un tiempo breve aquí para ir a la eternidad, a disfrutar con Dios y estar en el seno de Abraham como el hombre llamado Lázaro. Gracias por su atención, hermano Oscar. Gracias, mis hermanos, mis hermanas. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hermano José, gracias. Gracias, hermano Oscar y hermano Néstor, por este muy buen estudio, muy buena predicación que nos sirve tanto a nosotros como a los no conversos para que reflexionemos en que un día vamos a enfrentar a esto que conocemos o que llamamos, la Biblia le llama la muerte. Gracias, hermanos. Voy a desmutar sus equipos y voy a pedir a mi hermano Mario Arellano que por favor nos dirija en esta última oración para finalizar y después vamos a quedarnos un poco más para oír qué tenemos en el Facebook de parte de los hermanos y visitas que hemos tenido. Hermano Bien. Mario. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, nos dirigimos, Padre, nuevamente a ti, suplicándote que nos escuches. Agradecido por la enseñanza, Padre, que ciertamente en tu palabra está, de que nuestra vida es pasajera en este mundo y que eventualmente cada uno de nosotros pasaremos por el proceso de la muerte, Padre, a no ser que nuestro Señor Jesucristo regrese pronto. Padre Santo, ayúdanos a prepararnos para ese día, porque será un día en que aquellos que estemos luchando, perseverando, nos gozaremos de disfrutar del descanso eterno arriba en la gloria, pues, con Abraham. Padre Santo, ayúdanos a no tenerle temor a la muerte, sino a comprender que ese es el proceso que nos lleva a ti. Gracias por los hermanos que trajeron la enseñanza, hermano Néstor, hermano Oscar, que les
sabiduría a ambos, Señor, como a todos los que estamos acá en esta plataforma. Bendícenos a cada uno de nosotros, ayúdanos también a los que están en Facebook, que puedan adquirir la sabiduría necesaria para comprender que nuestra vida, pues, debemos vivirla un día a la vez, pues. El hoy es nuestra prioridad y en este día nosotros debemos tratar de vivir, Padre, en toda la manera de nuestra vida. Padre Santo, te pedimos por todos los que están sufriendo, para que tengas misericordia de ellos. Si es tu voluntad, les dé una oportunidad, les dé una salida de resolver sus problemas y que también los fortalezca, Señor, para que puedan perseverar y seguir firmes y que las adversidades, las aflicciones no los derrumben ni lo hagan desmayar. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu reino. Ayúdanos a seguir agradándote siempre y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermano Néstor, coméntenos. Bueno, estuvieron allí oyendo todo esto que hablábamos de la palabra de Dios, el hermano Gonzalo Valenzuela Nogales, de allá de México, José Nazario Tobías, también de México, la hermana Yaneca Izaguano en la isla de Santa Cruz, en las Galápagos, Ecuador, Alejandro Vargas, Elfe García de México, Juliana Lamas de aquí de Chile, William Centeno también de México, Sol San Juan, Ramón Herrera, Mauricio Mejía, Jean Daniel, Dios Jaime. Dios Jaime, quiero decir una cosa. Dice así, por favor: hermanos, les pido con humildad me apoyen en oración por mi salud de COVID, ¿ya? Para que pronto salgan con bien, y estoy sufriendo de insomnio crónico. Ayúdenme, estoy desesperada. Por favor, incluyámosla en nuestras oraciones a esta hermana. Siempre está ahí presente, muchas veces la tengo escrita aquí en este cuaderno, ¿ya? Estuvieron también la hermana ahí, Carolina Oxa, Eleazar Sánchez, Hugo Gormas, y otros más. Ahí se añadió Arcadio Mañón, y mandan sus saludos también los hermanos. Gracias a ellos por estar aquí en esta plataforma oyendo el mensaje de Dios para edificación y crecimiento espiritual. Hermano Pariña. La hermana Mistala tiene una pregunta para ustedes, mis hermanos. O pregunta o comentario será. Hermana Mistala, ¿tiene la palabra? Sí, hermano, buenas tardes, ¿cómo está? Dios les bendiga. No, que le quería hacer una pregunta con respecto a prepararse para la muerte. ¿Esa preparación es psicológicamente o espiritualmente? Espiritualmente y psicológicamente. O sea, estar en obediencia con Dios, tener, cuando llegue el momento de la muerte, tener ropas que nos consiga con ropas limpias, sin mancha e irreprensible, porque si solo nos preparamos psicológicamente, pues me imagino que es mejor que no llegue la muerte todavía, ¿no? Bueno, eso es una pregunta. Bueno, Oscar. Sí, la verdad es que ya lo dijo parte del hermano Waldo, hay que prepararse psicológicamente y espiritualmente, pero fíjese que yo no hablaría quizás, ¿verdad?, prepararnos para la muerte, sino quizás yo cambiaría el concepto, diría yo, prepararnos para la vida, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para esa vida eterna, Señor? ¿No? Porque el concepto de muerte como la maneja el mundo hoy día, ¿no?, es que usted se muere y ya dejó de existir. Sin embargo, el Señor nos enseña que nosotros nos estamos preparando en este mundo para la vida eterna, para la vida eterna. Lo que deja de existir, ¿verdad?, es la parte carnal física, pero el alma, el espíritu son eternos. Y por lo tanto, ¿verdad?, si bien es cierto, hay que prepararnos psicológicamente, desde un punto de vista más humano, ¿verdad?, el aspecto psicológico. Yo creo que por sobre la psicología además están los aspectos espirituales. Y tal como usted lo dijo, mi hermana, mantenernos lo más cercanamente posible al Señor, a través del cumplimiento de cada uno de sus mandamientos, estudiando, escudriñando, ¿verdad?, creciendo espiritualmente para poder hacer las cosas correctamente y las que le agradan a Dios, cumplir sus mandamientos.
¿O no es así, hermano Néstor? Sí, señor. Así es. No voy a repetir lo que ya dijeron. Está bien. Sí. Así Gracias, es, hermano. así es. Es exactamente lo que quería escuchar, aunque yo lo sabía, pero quería como que lo aclararan un poquito más. Gracias. Muy bien, hermana, ni un problema. Gracias a usted. Gracias, hermana Mistal. Así como dice, generalmente el Señor lo dijo en el capítulo 11, versículo 25 de Juan. Resulta de que Job 14:14 le preguntó a Dios, y la pregunta fue Job 14:14. Le pregunta a Dios y dice, ¿el hombre cuando muriere volverá a vivir? Y el Señor responde a esa pregunta en Juan 14, en Juan, el capítulo 11, versículo 25, el Señor responde y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que está en él, que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso me gusta mucho el concepto que el hermano Oscar estaba haciendo énfasis, y el hermano Néstor, que la Biblia, Dios no habla casi de morir en el sentido de que pasas a la historia, no, sino de estar dormido. Estar dormido. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando dice a los tesalonicenses que no se entristecieran desmedidamente como los otros que no tienen esperanza. Por eso es que la preparación, hermanos, estoy de acuerdo, la preparación debe de ser integralmente, psicológicamente, y la preparación debe de ser una vida, una práctica psicológica y una vida diaria para celebrar nuestro funeral en vida. Un hermano dice, yo amo al Señor. El hermano, él trabajaba en la armada, y él dice, yo amo al Señor hoy, y dice él, y yo estoy preparándome día a día para el encuentro con mi Señor, y estoy preparándome, y ya le dije dice él, y ya le dije a la muerte, como él fue sargento en la armada, y ya le dije a la muerte que no trate de engañarme ni llegar tarde. Si llega tarde en mi vida, la voy a poner a hacer lagartijas, porque llegó tarde. Está bien. Hermano, el hermano Waldo ahí está levantando la mano. Hermano Waldo. Gracias al hermano Oscar por recordarme que tenía que apagar el micrófono. Te he divertido Sergio conmigo, ¿eh? En tu vida te he divertido tanto. Bueno, yo quiero decir que cuando murió mi padre hace muchos años, yo estaba como preparado ya para la muerte de él. Pues nosotros sabíamos que la vida de nosotros tiene un comienzo y tiene un término. Y ahí aprendí otras cosas, por ejemplo, la hipocresía de la gente cuando alguien se muere y van al funeral. Por eso generalmente yo no voy a esas cosas, porque nosotros con Néstor y otro hermano, bueno, hicimos todo lo que era posible con mi padre en aquellos tiempos. Se nos fue y ya se fue. ¿No? ¿Qué estás llorando después? No tenés que llorar en el velorio, vos tenés que hacer las cosas en vida cuando querés a alguien de la vida. Y cuando murió mi madre yo estaba preparado, seguro. Y seguro que alguien, no sé, de la familia, de la gente que fue, vio que yo no derramaba lágrimas, pero yo en algún momento, cuando mi madre estaba viva y murió, yo le di gracias a Dios porque la dejó de sufrir. Ahora nosotros los cristianos deberíamos estar preparados siempre para esto. Siempre, espiritualmente y conscientemente, porque nos vamos a ir, ¿no es cierto? Y me quedo con el texto que citó Néstor de Salmo, donde dice que en los días hay que prepararse en los días de su juventud. Si te acordaste del Señor en los días de su juventud. Eso es lo que nosotros los con experiencia, no los viejos, sino los con experiencia debemos enseñar a los jóvenes. Así que nosotros sabemos que esto, si nosotros amamos a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nosotros tenemos que hacer lo mejor por ellos en vida. Y lo mejor que podemos hacer es enseñarles, ¿no es cierto?, las cosas de Dios. Eso nomás. Muchas gracias. Y a Sergio te voy a dar un 9 la próxima vez.
Otro hermano o hermana que tenga alguna pregunta o comentario que venga a enriquecer nuestro tema. Dice, hermano, él dice el libro de Santiago en el capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. El alma nunca muere desde el punto de vista que uno va o a la eternidad con Dios o a la eternidad del infierno. Pero, pero el cuerpo sí muere, ¿ya? Ahora tenemos que prepararnos para la despedida. Vamos a extrañar, vamos ¿cómo se llama? A dolernos en la carne, humanamente, porque hay alguien a quien amamos, a quien respetamos, a quien queremos, parte. Y eso es natural. El Señor lloró en el caso de Lázaro, ¿verdad? Entonces, es propio de la parte humana llorar. Es propio de la parte humana sentir emociones y emociones fuertes por alguien a quien amamos. Que se nos vaya, no lo veremos. Pero es mucho peor cuando uno ve que esa persona se va sin Cristo, se va sin Dios, porque hay una tristeza por la pérdida humana, pero también una tristeza por la pérdida espiritual. O sea, como dijo Pablo, tristeza sobre tristeza. Hagamos todo lo posible porque los que están a nuestro alrededor también compartan con nosotros la palabra de Dios y nosotros compartirla con ellos para que la vivamos, para que nos prendamos, para que nos llenemos, para que la hagamos nuestra, la palabra de Dios, y todos juntos tengamos la misma esperanza de la vida eterna. O sea, esto será un dormir para los que realmente hicieron la voluntad de Dios. Pero será muy triste, muy doloroso y doblemente doloroso para los que no la hicieron. El cuerpo, dice, sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Que no muera nunca nuestra fe. Estamos haciendo la obra del Señor, predicando el Evangelio y Amén. viviendo el Evangelio. Eso es. Bien, hermanos, ya vamos despidiéndonos. Gracias a los hermanos de la plataforma y a los hermanos que asistieron a través de Facebook Live. Escucho, hermanos, aprecio mucho a mis hermanos. Estoy escuchando que han asistido muchos a través del medio. A muchos de ellos, si no a muchos de ellos los conozco y me da gusto saber que están conectados, estudiando la palabra de Dios con nosotros de esta manera. ¿Tienen algún comentario o pregunta más a nuestro tema? Hermano Marvin levantó la mano, ¿sí, hermano? Gracias. No, agradecer a mi hermano Néstor y a Oscar por el tema y quería solamente también contribuir con dos pasajes que dice 2 Samuel 14:14, dice, pues ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger, pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Y con esta condición, me acuerdo las palabras que dice también el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:17, cuando dice, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Gracias, hermano. Micrófono, hermano Faniña. Gracias, hermano Néstor. Gracias, hermano Marvin. Gracias. ¿Qué más, hermanos y hermanas?
¿Qué tenemos?